tardes a todos. Estamos en la masterclass de CTI, que tiene relación con el curso del máster de Cyber Threat Intelligence. Yo soy Javier y, bueno, os quería presentar un poquito el tema de cuánto valen mis datos, ¿vale? Quiero daros información de cómo se comercializan nuestros datos, quién usa nuestra información, qué tipo de información estamos dando por ahí, tanto grupos maliciosos como otros grupos que no son maliciosos, que ahora veremos. Y bueno, quería cubrir un poco el tema de TI y los datos relevantes, porque no todos los datos son sensibles, pero sin embargo sí pueden ser todos interesantes desde el punto de vista de comercialización. Luego las tácticas técnicas y procedimientos que se siguen por estos grupos para comercializar la información, unos ejemplos de cómo se extraen estos datos. Y luego, bueno, me gustaría también aclarar mitos y realidades, a ver, lo podemos hacer bastante participativo, que es mi idea, si tenéis preguntas, para bueno, ver un poco las realidades de las diferentes cosas que vamos a ver, ¿vale? Y luego, finalmente, una serie de recomendaciones que os contaré, pues bueno, unas buenas prácticas o qué se puede hacer para evitar que trafiquen con nuestra información o por lo menos que nosotros seamos conscientes de qué estamos compartiendo, ¿verdad? Bueno, yo soy Javier, pertenezco al equipo de Cyber Threat Intelligence de Deloitte. Soy responsable de los proyectos y del delivery del servicio de Cyber Threat Intelligence. Los que ya habéis estado en el curso sabéis un poco de qué va esto. Y bueno, al final lo más importante es que tengo 5 años de experiencia en este tema, que es lo que voy a intentar transmitir, ¿no? Estos conceptos que hemos ido viendo, al final una consultora como Deloitte en la que todo el mundo sabe, se aprende muy rápido, muchas cosas, puedes ver muchos temas, pues mi idea es poder transmitir esta información para vosotros y que me hagáis preguntas, si bien relacionadas con esta charla o con cualquier otro concepto que hayáis visto en el máster y que os pueda ayudar, ¿vale? Me parece, no estoy seguro si desde la parte online creo que también se puede hacer preguntas, ¿verdad? Bueno, no sé cómo me van a salir por aquí, pero supongo que saldrán. Bueno, quería empezar poniéndoos un pequeño vídeo que me hace mucha gracia y que está directamente relacionado con esto. Si es que se oye. No se está oyendo, ¿verdad? Danos un segundito. He probado, bastante, pero al final siempre pasa que cualquier cosilla puede fallar. No sé si lo habéis visto, de todas maneras es el anuncio del Corte Inglés, me parece que de la campaña del año pasado, en el que empieza a hablarle a diferentes dispositivos que quieren, por ejemplo, un sofá nuevo, que quieren un vestido de flamenca y al final van apareciendo anuncios en base a lo que ellos han ido hablando, ¿no? Que es un poco temas que os voy a ir contando en la charla. Si lo podemos ver, pues estupendo. Si no, pues tampoco tenéis también el enlace ahí, o sea que podríais llegar a verlo. Bueno, os lo cuento. Os lo cuento yo, déjalo y... Nada, no os preocupéis si mientras está grabando y demás. Bueno, tenéis el enlace para todas estas cosas, siempre pongo ahí el enlace, es el anuncio, ¿vale? A ver si conseguimos, aunque sea solo verlo. Pero bueno, al final, diferente gente que está haciendo diferentes comentarios de, mira, el otro día puse unos emoticones de flamenca, ¿no? Y ahora que accedo aquí a internet me aparecen vestidos de flamenca, ¿no? Otros que, por ejemplo, le hablan al ascensor diciendo que le gustan los trajes, ¿vale? Los trajes buenos, ¿veis? Y salís y veis el anuncio directamente, ¿no? O que le habla a la rumba. En este caso ya es demasiado. Sofás, ya no me acordaba que era, pero... Y bueno, al final el concepto es este, ¿no? Nos están escuchando nuestros dispositivos, como puede ser la rumba, por ejemplo, o nuestros dispositivos móviles. Esa es un poco la idea que voy a cubrir, entre otras cosas, en la charla, ¿vale? Entonces, me gustaría lanzar estas preguntas que vamos a ir resolviendo en la hora y media que tenemos. Al final dejaré preguntas también, pero si queréis ir haciendo sin problema, ¿vale?
Y al final de la charla veremos esto, ¿no? ¿Se puede controlar mi cámara del ordenador, de la tablet, del teléfono? Bueno, esta es una pregunta recurrente ya de hace mucho tiempo. ¿Escuchan las conversaciones de mi móvil? ¿Alguien las escucha? ¿Es automático? ¿Es una persona? ¿Se venden mis datos, como hemos visto de la Roomba, por ejemplo, de Alexa o de Google Home, ahora que está muy de moda tener dispositivos en casa? ¿Se puede geolocalizarme si tengo desactivado la configuración en el teléfono? ¿Puedo usar una tarjeta de crédito que he reportado como que ha sido robada? ¿Puedo usarla si no tengo el CVV, que son los 6 dígitos que aparecen por detrás? Y ya un poco más complicado, ¿no? ¿Alguien influye en mi comportamiento, en mi voto? ¿Alguien decide lo que yo compro sin yo darme cuenta? Pues es un poco esto, algunas de las cuestiones, ¿no?, que deberíamos preguntarnos cuando estamos usando la tecnología. Vale. Infinidad de amigos que no son de este mundo me dicen, a mí me da igual que tengan mis datos, ¿no? ¿Qué más da si no tengo nada que ocultar? ¿No? No me preocupa, ¿no? Pues bueno, os voy a contar un poco lo que son los PI, que al final es la información que identifica a una persona. Este es el concepto, PI, con sus siglas en inglés. Y al final ha salido una regulación que ahora seguro que conocéis todos porque se aprobó el año pasado, bueno, se aprobó hace 2 años, pero sabéis que se pone en vigor mucho más tarde, se puso en vigor el año pasado, en la que se definen cómo se deben almacenar nuestros datos y qué son los datos sensibles y cuáles son los datos personales, ¿no? Pues esto es lo que se llama la GDPR, que es el Reglamento General de la Protección de Datos, digamos que la evolución de la LOPD que se estaba siguiendo aquí, pero esta afecta a nivel europeo, ¿vale? Y al final define un dato personal como cualquier información que está relacionada con una persona física, que además esté viva, y que se pueda utilizar para identificarla directa o indirectamente. Es decir, que si yo cruzo información de 2 sistemas y puedo saber quién está, la persona que está detrás de esos datos cruzándolos, significaría que esos serían datos sensibles, ¿vale? Directa o indirectamente. En general se habla de datos identificativos como nombres, teléfonos, luego tenemos la dirección física, pero también ya entrando en el mundo digital la dirección IP, que hasta hace poco no era reconocida como tal, fotografías y vídeos de la propia persona, dónde estudio, dónde trabajo, el estado de mis cuentas, si estoy en negativo o no, si soy deudor o no, los estudios y la formación, por ejemplo, si voy al máster o no voy al máster. Y en el mundo digital hablamos de los metadatos, las cookies. Metadatos entiendo que todos sabemos un poco lo que son, pero es información de los datos. Es decir, si yo tengo un documento PDF, la información relacionada con ese documento. ¿Quién lo ha hecho, por ejemplo? ¿Quién es la última persona que lo ha guardado? La fecha de creación. Todo esto serían metadatos, ¿vale? La máquina que lo ha impreso, la máquina que lo ha generado, la versión de software, bueno, pues eso serían los metadatos. Y las cookies, que todo el mundo ya sabemos que están ahí precisamente por la GDPR, que ha obligado a todas las páginas web ahora que cada vez que accedas y hay cookies, tienes que aceptar, rechazar o incluso configurarlas, ¿no? De hecho, deberían ser las 3 opciones que te dan. Cuentas y publicaciones, también de redes sociales, también se consideran datos personales y el correo electrónico, ¿vale? Al final, bueno, lo dicho, todo lo que sea información relacionada con una persona y que la pueda identificar. Aparte de estos datos, hay un concepto que es el dato sensible. A ver, todo esto lo que regula es cómo hay que tratar esta información, cómo hay que almacenarla, cómo tiene que ser el tránsito desde un sistema a otro, ¿vale? No nos dice nada más. Y de hecho ahora se están empezando a ver ya que hay serias multas para las empresas que lo hacen, que no siguen este reglamento, ¿vale? Tenemos los datos relativos a la salud, la orientación sexual, política o religiosa, los datos biométricos, que ahora ya casi todos los dispositivos reconocen la huella y la identificación facial para poder desbloquear, pues, y los datos genéticos, todo esto debe seguir un tratamiento. De todos estos datos, los datos relevantes son todos. Realmente los datos con los que se comercializa son todos, datos relevantes desde ese punto de vista. Los gustos se comercializan. Una dirección de correo se comercializa, aunque no tenga la contraseña. Las huellas digitales, bueno, eso ya ni qué decir, ¿no? Con eso eres literalmente esa persona. Entonces, bueno, la idea es esa, que todo es comercializable en este mundo digital, ¿vale? Voy a intentar controlar un poco el tiempo. Vale. Al final, un poco de conceptos, ¿vale? Esto está muy de moda ahora, los TTPs se usaban anteriormente en inteligencia y en el ejército. Al final,
Las tácticas, técnicas y procedimientos es lo que define el comportamiento de lo que vamos a llamar un threat actor, ¿vale? Un actor malicioso que, bueno, es un actor que utiliza esta información, ¿vale? Al final se intenta definir mediante sus tácticas, sus técnicas y su procedimiento, se intenta englobar a los actores en diferentes campos. Entonces, entrando un poco en detalle, ¿qué sería la táctica, no? Pues la táctica aquí va a ir de menos a más nivel, es decir, menor detalle en la táctica, más detalle en las técnicas y más detalle aún en los procedimientos. Entonces, las tácticas es una descripción a alto nivel del comportamiento. Se podría traducir como el objetivo. ¿Qué objetivo tiene este actor malicioso, este threat actor? Pues un ejemplo, bueno, hay muchos frameworks que miden estos TTPs. El más utilizado es el de Mitre, que puede ser el ATT-ANCK, ¿vale? Y una de las tácticas que ellos categorizan es el People Information Gathering, es obtener información de la persona. El objetivo de este actor es obtener información de la persona. La técnica definiría el método empleado para llevar a cabo esta táctica, para llevar a cabo este objetivo. Es decir, ¿cómo voy a conseguir mi objetivo de obtener información de una persona? Pues otro ejemplo podría ser buscando en fuentes abiertas, lo que se llama OSINT, ¿no? Intentar obtener la mayor cantidad de datos de fuentes abiertas sin tener que interactuar con ninguna persona y obtener esta información. Podría ser de otra manera, podría ser en vez de redes abiertas, podría intentar haber interactuado con esta persona, hacer ingeniería social, crearme yo un perfil, hacerme pasar por alguien, interactuar con esta persona para obtener sus datos, su dirección, si tiene familiares o no. Y luego el procedimiento, como os he dicho, al final cada paso detalla más cómo se realizan las tácticas y las técnicas, ¿no? Pues este procedimiento da mayor detalle de cómo implementar la técnica en este caso. Podría ser una huella digital. Quiero saber la exposición de esta persona, porque al final el objetivo era obtener información de la persona en fuentes abiertas, una red social, podremos considerarla una fuente abierta, una fuente pública, y puede ser también en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, a ver si tiene multas y a través de eso puedo sacar la matrícula de su coche o a través de este tipo de información saber si tiene deudas o no, si está alquilando una casa o no. Todo este tipo de técnicas me conformaría una huella digital de esta persona, ¿vale? Ese sería ya el último nivel del procedimiento. ¿Cómo lo hago, no? Pues ya me meto, empiezo a buscar, acudo a diferentes fuentes. Al final esta definición viene del NIST, que es un organismo de Estados Unidos que es el que da los estándares y que en temas de ciber está bastante puesto. De hecho, tienen una base de datos de CVEs, de temas de vulnerabilidades, y todo el mundo consulta esta información porque además asigna un score y te da bastante información, ¿vale? Es el estándar, es un organismo de estándares. Bueno, entrando ya un poquillo en estas tácticas, yo las he clasificado en ilegales, porque aquí no, ilegales y aquellas que son legales. No os voy a hablar solo de lo que se comercializa en la Deep Web, sino también un poco otras formas legales de comercializar con nuestra información. De hecho, hay ejemplos de hoy mismo que os comentaré también de temas legales, ¿no? Pues temas ilegales, los que hayáis hecho el máster, dominaréis probablemente estas técnicas de phishing. No voy a entrar a hablar más allá de lo que habéis visto, pero bueno, es las técnicas de obtener las credenciales de ese usuario, no es un abuso de marca. Lo que queremos en este caso de phishing son las credenciales del usuario y contraseña, el PIN para acceder al banco, etcétera, ¿vale? Mediante esto, luego se comercializan evidentemente estos datos. Puede ser que incluso la persona los utilice, pero en la mayor parte de los casos cogen estos datos y los venden, no los utilizan ellos. Cuentas mula, estas cuentas son aquellas en las que, bueno, cuando yo quiero recibir el dinero o engañar a una persona mediante los scams, que vamos a ver después, necesito que alguien haga una transferencia a una cuenta que controle yo. Pero claro, si yo me abro la cuenta, me van a pillar fijo. Porque en cuanto haga la transferencia van a ver que el DNI es mío y van a por mí, es fácil. ¿Qué pasa? Para eso se ponen gente en medio. Pone gente random que cede sus cuentas para que la transferencia se haga ahí, esta persona extraiga el dinero y me lo ingrese donde yo le diga. Y a cambio de esto, le pago mensualmente una cantidad. Podría ser un ejemplo. Las cuentas mulas pueden ser
pueden ser obtenidas mediante malware o también fraudes del tipo scam. Puede ser que intenten engañar a la gente diciendo, por ejemplo, Airbnb, que ahora está, bueno, ahora lleva mucho de moda, pero claro, cuanto más tiempo y cuanto más de moda es, mayor objetivo de ataques es. Entonces se crean páginas falsas, emails falsos en los que se contacta con personas que están interesadas en alquilar un piso y al final se les engaña para que hagan la transferencia a una cuenta. Pues esta cuenta sería la cuenta mula, ¿vale? Estaríamos hablando de un scam en el que se hace una transferencia a una cuenta mula, al final estamos integrando estos dos conceptos, y esta cuenta mula, pues bien, o la he comprado y la tengo en mi control, o es de otra persona y yo se la alquilo, digámoslo así, y le pago una cantidad mensualmente. Estas serían las cuentas mulas, las que llamamos nosotros de fraude, pero luego hay unas cuentas mula que están configuradas en las campañas de malware. Es decir, el malware, de hecho esto sí que lo tocáis bastante en profundidad en el tema del máster de CTI, es lo que se llama ATS, ¿no? Hay unos servidores en los que cuando yo estoy infectado por este malware, yo un usuario normal, intento acceder a mi banco y voy a hacer una transferencia y demás, este malware hace una petición a este ATS, a este servidor, y le devuelve una cuenta mula de las que ellos tienen configuradas, ¿vale? Se obtiene de la misma manera, pero el vector de ataque del malware es diferente. Para que veáis que hay diferentes categorías de cuentas mula o cómo se obtienen. Scams de todo tipo. Ahí nos hemos encontrado gente que hace ofertas de trabajo falsas simplemente para obtener el CV de una persona, el currículum vitae de una persona. Le empiezan a pedir información de, pues un poco más personal, de sus gustos, lo que estábamos viendo al principio. Y al final sí que es verdad que si el objetivo no es obtener el perfil de esa persona, sino obtener dinero, se le indica que para tramitar las gestiones de la visa hagan un pago a esta cuenta, vuelve a ser una cuenta mula o de Western Union, por ejemplo, y les roban pues 50 euros, 100 euros en concepto de gestión de ese proceso de la gestión de la visa para un trabajo en el extranjero. Al final, cuando no tienes trabajo y te ves en esta oportunidad que suelen ser idílicas, al final todo el mundo acaba cayendo y acaba, si no sospecha un poco, al final por la necesidad te hace esto, ¿vale? Malware que hemos comentado también desde malware bancario, ahora está habiendo un repunte de lo que se llama InfoStealer, que al final ya no están buscando tanto la información financiera, sino cualquier tipo de información, tus cuentas de Spotify, tus cuentas de Netflix, las cuentas de correo, además de las del banco, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto, volvemos a lo mismo, lo venden todo. El carding, que es un tema bastante interesante, esto tiene que ver todo con las tarjetas de crédito, ¿vale? Cómo las roban, cómo las distribuyen. En los foros y en la web hay infinidad de manuales de cómo utilizar cómo obtener las tarjetas, que suele ser un poco lo más complicado, pero sobre todo cómo utilizar estas tarjetas sin quemarlas, que es lo que las llaman ellos. Cuando las queman significa que ya se han dado cuenta de que esta tarjeta se ha hecho pública o el banco sabe que se está haciendo un uso fraudulento y la bloquean, ¿vale? Este sería el concepto de quemar una tarjeta. Luego lo vemos un poco más en profundidad. Y temas de brechas de seguridad, ¿no? Al final no es cómo almaceno yo la información, sino cómo almacena la información la gente a la que yo se la he dado. Dropbox, por ejemplo, ¿no? Yo me creo una cuenta en Dropbox, ¿qué hacen ellos con mis contraseñas? Las guardan en texto plano, las cifran en un lenguaje con un hasheado que no se pueda revertir. Bueno, pues al final ahí ya tú tienes menos control sobre la información que manejan los proveedores, pero al final siempre salen brechas de seguridad. Luego lo vamos a cubrir también con unos ejemplos. Y luego pasando a los temas legales, bueno, la manera legal de obtener esta información podría ser mediante lo que tú publicas en redes sociales o sin darte cuenta los likes que estás dando a ciertas páginas o en Instagram, los posts que estás poniendo pueden delinear tu orientación política, si estás de acuerdo con unas políticas, con otras, con un partido, con otro partido. Toda esta información sirve para definir un perfil de tu identidad digital, una huella digital, que es lo que llamaba antes, ¿no? También permiten, en cierta manera, si hay dispositivos que están mal configurados, como el ejemplo que os mostraré, el descubrimiento de bases americanas militares, ¿vale? Que en principio no se deberían saber que están ahí y al final, por ciertas configuraciones, se saben que están ahí. Los metadatos que comentaba antes también, si cuando subes una imagen, al final esa imagen puede tener información desde de qué dispositivo se ha subido, el tamaño de la pantalla, la ubicación, las aplicaciones que puede llegar a generarla, etcétera. Las cookies, que ya hemos hablado, y el último punto que yo suelo llamar la estupidez humana, ¿no? Pues es el desconocimiento y el hecho de publicar tu tarjeta de crédito en Twitter. ¿Por qué harías eso? Pues veréis que hay mucha gente que lo hace.
Vale, el tema del carding. En este tema, al final se puede categorizar en estos 4 puntos, ¿vale? En función del tipo de ataque que se realiza. Tenemos los skimmers o shimmers, que es un poco la evolución de estos skimmers. Al final esto son las 3 imágenes que veis ahí abajo, que necesitas el acceso físico a este cajero, ¿vale? Al ATM, y pones un dispositivo que roba la información. En el tema del skimmer se centraba en la banda magnética. El tema de los shimmers, ya cuando han aparecido tarjetas con chips, al final han desarrollado otra técnica igual para leer la información del chip, ¿vale? Esto sería los primeros métodos que se crearon hace ya bastante tiempo, pero que se siguen usando y que traen de cabeza y que siguen desmantelando las redes que usan estas técnicas. Luego tenemos el point of sale, que ya está centrado en malware, ¿vale? Porque si os fijáis en la última imagen, esta de aquí, ya que tenemos aquí esto, podemos verlo, podemos usarlo. Esto es no es para un cajero, es para un punto de venta, un point of sale que se llama, ¿vale? Pero este sería un acceso físico. Al final, por detrás, roba la información, tiene los mismos chips que tienen esto para el shimming y los códigos también, ¿vale? Lo tiene implementado y es físico. Ahora se ha desarrollado, bueno, ahora, lleva también tiempo, pero ahora hay malware que está atacando estas comunicaciones, ¿vale? Al final se instala en este dispositivo y tiene 2 maneras de actuar. O guarda la información cuando lee la tarjeta y la guarda en local, o conforme la lee, la envía a un servidor de control, de command and control, y envía esta información, ¿vale? Al servidor de control. Luego tenemos el jackpotting, ¿vale? Que al final, en este tema también necesitas acceso físico, pero estás robando la información con un malware. ¿Qué necesitas? Normalmente se penetra en los cajeros desde fuera, con un taladro, con diferentes sistemas, para ganar acceso al ordenador que está detrás, ¿vale? Esto se llama el jackpotting. Una vez que llegas a este ordenador, puedes enviar con tu malware comunicaciones para que al final ese cajero escupa dinero, ¿vale? Y configuras que hay como me parece que son 7 cajas de dinero y empieza a escupir dinero. De hecho, en una conferencia también de hace un año, equipos de Deloitte consiguieron hacer una demostración con el propio cajero allí y consiguieron ver el proceso. Lo podéis buscar en YouTube, que está por ahí. Y luego tenemos también la última, que sería el form jacking, que es un poco ya la evolución y la última que nos estamos viendo y que también, por la manera en la que se distribuye, es la que genera más problemas. El form jacking al final lo que está haciendo es vulnerar páginas web que están usando, por ejemplo, sistemas como Magento, un e-commerce, una página en la que tú tienes un carrito de compra, digámoslo así, ¿vale? En el que tú ves artículos y seleccionas, quiero tanta cantidad de este, ¿no? Normalmente estas páginas hacen uso de unos frameworks, de unos CMS que permiten desplegar esto más rápido, porque es mucho más fácil comprar o incluso usar plantillas, digámoslo así, antes que ponerte a desarrollarlo tú con toda la seguridad que conlleva, el sistema de pasarela de pago, etcétera. Entonces, hay unos frameworks que permiten desplegar un e-commerce, un carrito, una web donde se compren cosas, ¿vale? Y este grupo, el MageCart, lo que hace es vulnerar estas webs, vulnerar estos sistemas para infectarlas y todas las tarjetas que se usen en esa web van a ser robadas y se las van a enviar. Normalmente es lo que os digo, en el momento en el que vulneran un sistema de estos, se encuentra una vulnerabilidad, pues pueden atacar a todas las webs que estén usando este sistema CMS. Y al final, pues eso, el grupo que ahora mismo está pegando muy fuerte es el MageCart y está contra los e-commerce, que es lo que tienen estas categorías de pagos. Esto es un ejemplo de la mula, este de aquí. No lo había visto tan abiertamente en un mercado como Mil Anuncios, ¿vale? Que supongo que conocéis, pero el otro día, la semana pasada, estuve buscando, digo, a ver si hay. Y resulta que aquí alguien de Sevilla está diciendo que le va a dar 100 euros, ¿vale? Por cada cuenta de banco que esa persona se saque y se la dé a esta persona. De Cajamar, de BVA y de Evobanco. Luego encima te dice que todo es legal, claro. Y que no hay ningún problema, que no hay ningún problema y que es una persona seria, que te va a pagar tus 100 euros por cada cuenta que tú te crees y luego, evidentemente, te va a dar los accesos. Le vas a dar tú los accesos, ¿vale? Pues esto duró una y menos. No sé, el 11 del 11 estuvo y cuando lo intenté volver a ver, porque le tiré captura de pantalla, pero no me quedé con la URL, cuando volví ya lo habían eliminado este anuncio. Normalmente se anuncian de otra manera, un poco más oculta, ¿no? ¿Quieres ganar dinero desde casa?
¿Quieres trabajar poco y ganar mucho dinero? ¿Necesitas un dinero extra? Todo este tipo de anuncios son los que te llevan a pensar que luego siempre es contáctame, ¿no? Dame tu WhatsApp, te llamo, te lo cuento, ¿no? Porque no quieren dejar constancia como este ejemplo. Y el de la izquierda, aquí vemos cómo se realiza ese proceso que os contaba. Al final están suplantando, me parece que es a Booking, ¿no? Para hacer un registro, ¿vale? En de una casa y bueno, al final aquí vemos cómo le está dando la cuenta mula a la que tiene que enviar el dinero, ¿vale? Luego ya ellos por detrás pues ya lo harán, pero al final se puede ver cómo las dos están linkadas. Y lo que dice la Policía Nacional es que aunque tú no sepas lo que estás haciendo, eso es ilegal, es decir, tú no puedes crearte una cuenta y misteriosamente entra dinero en esa cuenta y tú lo sacas o lo reenvías a otra cuenta. Al final esto sigue siendo un delito, aunque parezca, como dice eso, dinero fácil. En este caso hablamos de la sextorsión, ¿vale? Aquí os voy a mostrar un documento que es el mismo, pero creo que se va a ver mejor desde el propio documento. Vale. Esto es real, ¿vale? Esto le llegó a unos clientes nuestros en los que al final, mediante estas brechas de seguridad que os contaba, cuando se produce una brecha de seguridad, al final se expone tu usuario y tu contraseña. En el mejor de los casos, bueno, en el mejor de los casos no hay contraseña o está haseada, pero bueno, aparece más información como tus gustos, tu familia, tu fecha de nacimiento, etcétera, ¿no? Pues aquí lo que aprovechan es que cuando se produce esta fuga, que luego se vende en mercados y al final tras un tiempo acaba haciéndose pública, todo el mundo tiene acceso a ello, les dicen, oye, en este caso le está diciendo, pues llamamos extorsión, ¿no? Le está diciendo, oye, tengo tu contraseña, y no solo esta, tengo muchas más, para que lo veas te lo envío en el asunto del correo, entonces te llega un correo con tu contraseña ahí puesta, dice, oye, que sepas que tengo acceso a esto, que encima he estado un rato viéndote cómo navegas, que he robado tus contactos de Facebook, de Instagram, de tu dirección de correos de Gmail, por ejemplo, la que uses, y que, bueno, que encima he visto que te gustan ahí las páginas un poco guarrillas y que te pones a ver vídeos ahí y además te he grabado he grabado lo que tú estabas viendo y lo que tú estabas haciendo mientras veías eso, ¿vale? Entonces ya empiezan a meter un poco de miedo. Ahí dice, uy, aquí no me deja escribir, ¿no? Bueno, I created a double screen video. O sea, que está grabando las dos cosas y estoy viendo el vídeo que tú estabas viendo y que estoy grabando y tal. Y te da dos opciones. O ignoras este email y voy a mandar esos vídeos a todos tus contactos, o me pagas $1000 y aquí no ha pasado nada. Yo lo elimino y tal. O no. ¿Sabes? A lo mejor pagas y te sigue extorsionando porque encima que has pagado, ¿no? Y bueno, claro, evidentemente te lo va a hacer todo a través de Bitcoin, ¿vale? Te lo pone muy fácil con un QR para que lo leas y te dice que tienes 48 horas para pagarle. Si no, va a empezar a enviar información de lo que estabas haciendo y de tus cuentas a los contactos. Imagina a tu madre que tienes ahí, a tu hermana o a tu pareja o a quien sea, ¿no? Pues esto, que realmente no es real, no tienen acceso, simplemente han tenido acceso a la contraseña que se ha publicado por ahí, te intentan estafar de esta manera, ¿no? Si nos vamos, a ver, no sé si luego esto antes. Esta es la dirección a la que deberías hacerlo el pago, ¿vale? Si la buscamos, a ver si me apaño. Vale. Aquí hay varias páginas que reportan casos de fraude relacionados con Bitcoin, ¿vale? Al final aquí veis cómo hay gente que dice porn blackmail, tienes que pagar $1000, tal. En la PPT aparecía, en la presentación que estaba poniendo, aparecía que había pagado una persona, ¿vale? Ahora ya han pagado 3 personas. Ha habido personas que han pagado, creo que son como 180 euros al cambio, porque no se publique esa información. O sea, realmente ha sido efectivo. Si esto, creo que lo podemos ver aquí, exacto. Y aquí se pueden tracear. El primero pagó $190, casi $1000 el segundo porque ese se lo creyó fijo y al final lleva casi $2000, ¿vale? Lo vemos aquí que no puedo señalarlo, pero ahí. El saldo final de esta cuenta solo con 3 transacciones son casi $2000. Pues más. A ver dónde estoy. Y más rápido. Es como veis, aquí ponía uno, pero al final ya han pagado bastante más. Un par más. Vale. No solo interesan
tarjetas de crédito, también venden cuentas en Instagram. De hecho, el primero está diciendo que quiere una cuenta un poco antigua, ¿vale? Estos son capturas de pantalla de foros, ¿vale? De la Deep Web donde se comercializan nuestros datos, que es el objetivo. Está diciendo que necesitan unas cuentas antes del 2018 y que tengan más o menos unos 3.000 seguidores. Y luego les responde diciendo, mira, yo tengo todas estas cuentas que te puedo dejar y como veis ya han vendido unas cuantas por 150 o por $100, ¿vale? Esto es pan de cada día, pero que no penséis que es solo usuario y contraseña. Instagram igual, aquí te dan, no te están dando las cuentas, sino lo que están dando son likes o seguidores a tus cuentas. ¿Para qué? Porque luego cuanto más followers tienes, mejor presencia tienes ahí, puedes llegar a acuerdos comerciales con algunas marcas o incluso vender tu propia estafa. Cuando tú vas a ver si una publicación que se ha visto mucho, por ejemplo, de Ray-Ban en Facebook se ve muchísimo, Ray-Ban acortada, y que, lo que pasa es que no tengo ejemplos aquí, pero que dicen que Ray-Ban en vez de cortarte 200 o 300 euros, te lo venden por 60 porque es una oferta única y tal. Pues si tú es una cuenta que la investigas, se acaba de crear, no tiene seguidores, no ha publicado nada antes, va a cantar mucho más, huele un poco mal. En cambio, si es una cuenta antigua que tiene no sé cuántos mil seguidores, que suele publicar, dices, ostras, esto me da más confianza, ¿no? Y al final acabas cayendo. Pues aquí también lo mismo, ¿vale? Al final están vendiendo de Facebook, para que veáis que no es solo usuario y contraseña, que es justo lo que indico aquí, ¿vale? Estos son otras tres capturas de foros, ¿vale? En este caso, en la primera, están preguntando por la base de datos de LinkedIn, una fuga de terceros, pero no quiere los usuarios y las contraseñas, no le interesa eso. Quiere información de las personas, quiere saber los nombres, los emails, de dónde son, en qué compañía trabajan. Realmente no quieren las contraseñas. ¿Por qué querrían esto? Bueno, pues normalmente lo que hacen ellos después con esto es volver a venderlo, ¿no? A empresas que ya estamos hablando que no es ilegal, sino a empresas de publicidad, por ejemplo. Yo, si quiero hacer una campaña, necesito, para que sea una campaña y que llegue a buen puerto, necesito que vaya dirigida a un público específico, de una determinada edad, de una población, ¿no? Pues al final esto puede ser indicativo de dónde se obtienen este tipo de informaciones. Los pasaportes, lo mismo. Luego vais a ver la parte de la estupidez que la gente publica sus pasaportes o que publica su DNI, ¿no? Y eso ya no lo puedes cambiar. Y te dan además con una foto de la persona para que no para que veas que es real. Y el último, vemos aquí el tema del carding, ¿vale? Esto es una captura de mercados en lo que ya te están dando aquí más de 6 dígitos y los 3 últimos finales, la fecha de expiración, el nombre de las personas, de la persona, perdón, que es propietario de esa tarjeta. Aquí vemos como, por ejemplo, Carmen creo que se la han llevado ya 2 veces con 2 tarjetas diferentes, el banco, la dirección que aparece asociada a esa tarjeta, la ciudad. En este caso había filtrado para que veáis todos los de España. Y veis cómo el precio va en función del tipo de información que se obtiene. O sea, si tienes además el email o el teléfono, o del porcentaje de validez, ¿no? Que esto es si están quemadas o no, la probabilidad de que lo detecten antes o después los bancos, ¿no? Y al final pues te está pidiendo eso, unos 22, estos son dólares. Vale, ¿quién está involucrado en este tipo de cosas, no? Aparte de lo que podáis pensar de los actores maliciosos, como hemos visto de los phishers que producen estos fraudes para que te roben la información y los cardes, pues luego realmente podemos encontrar empresas de publicidad que realmente están interesadas en tener esta información porque son las que luego te llaman y te dicen, oye, cámbiate de compañía, oye, tengo aquí una oferta bancaria para ti, oye, un crédito, oye, tal, ¿no? Pues al final las empresas de publicidad ya lo hacían de antes, pero ahora hay mucha más información, mucha más predisposición a poder obtener esta información y hacer campañas de publicidad más dirigidas al sector para tener una mayor penetración en el mercado. Luego tenemos empresas tecnológicas. Facebook y Google no te cobran por usar sus servicios. Sin embargo, son las empresas más rentables que hay ahora mismo, una de las empresas en el top. ¿Cómo hacen eso si no te cobran a ti por usar sus servicios, no? Pues hay una frase ya muy típica que dice que si el producto es gratis, tú eres el producto. Al final están comercializando con tus datos. En mayor o menor medida hacen esto. De hecho, ahora Google están empezando a tener cada vez más sanciones, por esto que os digo que en Europa no están cumpliendo la GDPR que os contaba al principio, ¿vale? Los actores maliciosos y luego tenemos gobiernos. Al final, aquí esto es muy controvertido, pero el control de la población y temas de seguridad es muy importante para el gobierno, desde el tema de las votaciones, para saber dónde me tengo que enfocar, a qué público me tengo que enfocar, o si se me está yendo de madre la cosa, como puede pasar en Chile ahora mismo, o temas ya geopolíticos de la relación entre gobiernos, ¿no? O lo que os comentaba de las bases militares, que de pronto se descubre que hay una base militar en un país
que se supone que era aliado y no debería estar. O cuando espiaban a presidentes como Merkel, bueno, incluso al propio Rajoy, pues esto genera un conflicto diplomático, ¿no? Pues todos estos son los actores que realmente están detrás de este uso de los datos y de esta información. Pero bueno, no son teorías conspiranoicas, luego vemos que tampoco pasa nada por usar toda esta información, siempre teniendo un poco de cabeza, ¿vale? Yo cuando entré al principio, cuando empecé en este mundo, que no había posibilidades de hacer cursos ni máster por aquel entonces, o había muy limitados, cuando entré en Deloitte y vi aquello, me volví un poco paranoico, ¿sabes? Casi de no me puedo conectar a nada, me están espiando y demás, pero no, para nada es eso, simplemente hay que ser consciente de lo que hay ahí y un poco, pues, tener cabeza, ¿no? Os voy a enseñar, a ver cómo vamos de tiempo, unos ejemplos un poco reales de lo que os contaba de la estupidez humana, ¿vale? En este caso, ahí tenéis el propio tweet, pero son ejemplos un poco ya pasados, pero podéis buscar que hay muchísimos, ¿no? Aquí esta persona estaba preguntando a la embajada que qué hacía con su DNI, en este caso un permiso de residencia, porque estaba expirado o iba a expirar, ¿no? Pero pregunto yo, tu nombre no expira, tu dirección a lo mejor sí, pero tu DNI no expira, tu número de la seguridad social tampoco, tienes un problema. Estás publicando esta información, ahora ya cómo lo cambias, ¿no? Hay que pensar un poco antes de hacer estas cosas. Aquí vemos lo que os decía de las tarjetas de crédito. Se creó hace mucho tiempo, esta cuenta me parece que es la primera, ¿vale? Porque la gente publicaba fotos de sus tarjetas de crédito. Entonces alguien inició esta iniciativa de recuperar esa información, las retuiteaban con su cuenta y puedes ver un listado, ya os digo que por ejemplo en el tweet este es del 2015, pero a raíz de esto ya nadie más empezó a publicar esta información porque la gente decía, ostras, qué bien, me ha llegado ya por fin mi tarjeta con el premio de X, el gift, el regalo de, pues de este año, ¿vale? O mira qué chula mi tarjeta, que mi banco me ha dejado configurarla y le he puesto la foto de mi familia o la foto de Star Wars o tal. La gente, claro, muy viva le decía, ostras, qué chulo tu tarjeta. ¿Le das la vuelta y me haces una foto a ver cómo es? A ver si también está por detrás personalizada. Sí, 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 claro, pum. Y le dabas la vuelta. De hecho, podéis buscarlo. Les digo, son ejemplos antiguos, afortunadamente ya no lo hacen, pero están ahí. Y bueno, luego eso, había una pregunta que era, y que luego os enseñaré, en este caso no aparece el CVV, que es los 3 dígitos que está detrás, pero a lo mejor se puede hacer algo con esta tarjeta sin CVV, ya lo veremos. Y bueno, aquí veis como incluso un banco, el Chase, le decía al propio usuario que estaba compartiendo la tarjeta que dejase de ser tan estúpido y que quitase esa información de ahí cuanto antes, porque al final ellos sí que saben que se puede usar esta información. Y luego está a la derecha, sí que es más reciente, de hecho fue cuando empecé a preparar esto, que fue la semana pasada, entre otras, y esta cuenta está publicando constantemente, igual que esta cuenta hay muchos foros y hay Telegram, grupos de Telegram, por ejemplo, donde también lo hacen, y de información que ellos mismos roban. Normalmente son porque ya están quemadas, pero así puedes ganar prestigio y en la comunidad de Carding dices, mira, yo esta tarjeta ya la tengo, o para que más gente la vaya usando y también puedes enmascarar un poco tus huellas, ¿no? Cuando más gente intente usarla, pues más difícil es rastrear. Es que, sin embargo, hay una sola transacción, pues es más fácil, ¿no? Llegar hasta el final de la cuestión. Vale, pues esto que os comentaba son ejemplos de si se puede usar tu tarjeta sin la parte de atrás del CVV. O sea, sin tener el CVV, que es el número de los 3 dígitos de detrás. Al final, hay webs que se llaman en argot cardeables, es que te permiten usar estas tarjetas de crédito, en las que no te están pidiendo nada más que el número de la tarjeta, bueno, el nombre y demás, el número de la tarjeta, que pongas un mes, bueno, perdón, la caducidad, ¿vale? De la tarjeta, que eso sí que tiene que ser, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de Victoria's Secret, una página no poco conocida. Tenemos otras también que puede ser de Zappos, ¿vale? Que hace lo mismo, el nombre de la tarjeta, el número de la tarjeta, el mes y el año. O sea que realmente sí que se pueden usar estas tarjetas sin tener toda la información. Y esto ya os digo, si empezáis a mirar en foros de la Deep Web, vais a encontrar con el término cardeable un listado de sitios más o menos conocidos. Yo he cogido 2 que me parecían que eran bastante relevantes para enseñaroslo, ¿vale? Hasta aquí no sé si vais teniendo datos preguntas o más o menos todo controlado.
Ujú. Sí, el Siemens. No sé qué toca. Tenía entendido de que no podías utilizar, no podían copiar el chip, vamos. Sí se puede. De hecho, me parece que no están aquí las capturas, pero a ver si volvemos aquí. Hay tecnologías que están ahora desarrollando, bueno, llevan mucho tiempo desarrollándose, pero al final es conseguir que cuando pasan sí que leen esa información. Hay tecnologías ahora que están poniendo impedimentos cada vez más y realmente les resulta difícil llegar a obtener esa información. Pero la técnica está ahí y se sigue usando. Es igual que si, pues como si me dices que cogen, enganchan a un coche unas cuerdas y se llevan el cajero entero, ¿no? Nadie lo suele hacer, pero la técnica está ahí. O sea, realmente, técnicamente sí que se puede hacer y sí que se puede llegar a obtener la información. A mí, de hecho, hace 2 años o el año pasado, me clonaron la tarjeta, la usé en Rumanía en un cajero para sacar dinero y cuando volví a España, afortunadamente mi banco me llamó, me parece que fue una semana después. Me dijo, oye, ¿has estado en tal sitio? Sí. Dice, pues que sepas que te hemos bloqueado la tarjeta, solo la de las compras, porque online, porque hemos visto movimientos sospechosos y te han clonado la tarjeta y tal. Empecé a preguntarles para ver si podía tener más información y me dieron hasta el sitio exacto donde yo la había usado y donde la habían clonado. O sea que al final sí que sabían esta información y la tarjeta era eso, de las de ahora. O sea, sí que se puede. Cada vez la industria está poniendo más pegas, más problemas para hacerlo, pero lamentablemente los malos, llamémoslo así, van normalmente un pasito por delante en estos temas. Estamos por aquí. Vale. Bueno, de hecho, mejor lo vemos en la web, que lo había cargado ya por aquí. Vale, no sé si conocéis esta aplicación, Strava. Es una aplicación que te mide el ritmo de la actividad que tú haces. Puedes hacer pues senderismo, correr, nadar, ir en bici y demás, ¿no? Pues hace unos años, bueno, es la típica pulserita, el típico smartwatch que ahora tenemos todos, que vas registrando la actividad cuando tú la haces. Pues resulta que si no la configuras correctamente, esta información se sube para que tú la tengas de forma pública, incluso para que la puedas compartir con tus amigos y tus compañeros, y de pronto decidieron publicar este mapa con todos los datos de todo el mundo, de forma anonimizada, claro, no dicen quién es, aunque realmente si usas una serie de técnicas puedes llegar a saber quién más corre en esa zona, ¿vale? O sea que al final sí que tiene, bueno, podías, ya lo han ido a arreglar, pero en este caso lo interesante es, por ejemplo, ver cómo en Madrid, podemos verlo aquí, la gente se dedica a correr, bueno, en Madrid todo el mundo corre ya, pero si os fijáis, en el Retiro, que es este recuadro, está como más resaltado, ¿vale? Lo ponemos así, veis ahora la gente que suele correr lo hace en el Retiro, que es ese recuadro que se marca más aquí, y sin embargo en bici, pues no lo hacen tanto en el Retiro, ¿no? Esto que puede estar chulo, lo que provocó fue que en puntos del mundo donde claramente debería haber nadie usando esto, pues aparezcan cosas, a ver, aparezcan cosas aquí justo, como puntos en medio de la nada, ¿no? Cuadrados, nadie se pone a correr alrededor de su casa, ¿no? En un cuadrado, ni en línea recta de, aquí, de una ciudad a otra, ¿no? No parece muy normal que desde un punto a otro se vaya corriendo, ¿no? Pues al final esto, ¿qué son? Son militares que están destinados en estas bases, que tienen su pulserita y que les gusta registrar su actividad, ¿no? Para competir y además. Y bueno, resultó que aparecieron este tipo de conflictos, sobre todo en bases americanas y rusas, pero casualmente los rusos mucho menos, son bastante más listos. En este no se ve, pero bueno, a ver, es verdad que hay bases que son conocidas, como por ejemplo esto, tienen que publicar, ¿no? Pero que vemos claramente cómo, en este caso no son infraestructuras críticas, pero vemos aquí el Victory Base, esta es una base americana, el Camp Liberty, ¿no? Son bases donde claramente hay mucha más actividad y es en círculo siempre, ¿no? Tú normalmente no te pones a hacer eso, en Mazda lo vemos y demás. Pues después de esto, el ejército americano se tuvo que replantear qué cosas permitía o no permitía a sus militares, ¿no? Un poco de control. Esto no es nada más que tener un poco de cabeza y configurar, ¿vale? Una de las medidas que diremos al final es configurar los dispositivos. Normalmente, bueno, aquí podéis ver que estas son las que he estado viendo, pero vamos, que tienes pues los puntitos que de pronto se iluminan aquí en la nada y que nadie se pone a correr alrededor de su casa, ¿vale? Pues esto es un poco raro.
Lo tenía aquí por si fallaba. Vale. Pues al final, bueno, la base de la izquierda era la base, es una base iraquí y las otras sí que son bases americanas. Estas son públicas, ¿eh? No sé si después de eso hubo... Y esto es lo que comentaba de que ha salido hoy. Bueno, salió hace tiempo, pero hoy lo han activado. Al final, el Instituto Nacional de Estadística, el INE de España, el gobierno, ha llegado a un acuerdo para que las teleoperadoras le den información de por dónde se mueve la gente. Hoy ya es uno de los días en los que empieza, son 8 días los que lo van a hacer, ha salido creo que en La Sexta hoy, diciendo pues eso, esta publicación. Pero se sabe porque alguien de pronto lo publicó, si no, y entonces ya empieza a salir en medios nacionales y se empieza a hacer eco de la noticia, empiezan las fake news, como temas de que el INE lo quiere para saber a quién voto, pero bueno, la posibilidad está ahí. Pero si no lo hubieran dicho, si no hubiera salido a la luz, aquí nadie se entera de que el INE le ha pagado casi 500.000 euros a estas tres empresas, a Vodafone, a Orange y a Movistar, para saber por dónde me muevo yo durante 8 días, que empieza hoy, son eso, 4 días laborables, luego un domingo y 3 días en Navidad. Hombre, pues raro es, ¿no? O sea, no, a mí no me apetece, por lo menos sin que yo lo sepa o sin mi consentimiento, que hagan este tipo de cosas. En Vodafone, y por tanto también Lowy, que es empresa de Vodafone, te permite configurarlo y dices que no aceptes que dar estos datos. En Orange me parece que puedes mandar un email para desactivar que cedan tus datos, y en Movistar pues supongo que más de lo mismo, pero no lo he visto. En Orange sí que lo he visto y en Vodafone lo puedes hacer desde la propia aplicación. Al final se lo están dando al INE, pero podrían estar vendiéndolo, ¿no? También. De hecho, a empresas, como decíamos, de seguimiento, a empresas de publicidad, y si no salen las noticias no nos enteramos. Pero que lo están haciendo, seguro. De hecho, es lo que decimos, Google y Facebook, que no cobran, ¿de qué viven? Pues al final viven de cosas como estas. Tema de la localización. Bueno, en este caso, la localización, una de las preguntas que hacíamos no es porque tengas activado el GPS, es porque cuando tú te vas moviendo por la ciudad está dividida por diferentes antenas, entonces cuando tú accedes a una determinada región te conectas a una antena, cuando accedes a otra determinada región te conectas a otra, entonces de esta manera pueden posicionarte en el mapa según dónde te estás conectando a las antenas, ya no tienen ni que tener el GPS activado, ya esto es mucho más antiguo. De hecho, la policía cuando investiga casos lo hace también, pide la colaboración de estas empresas, no les paga, y le pide estos datos de la última posición del teléfono para saber si es posible que estuvieran ahí o que no estuvieran ahí. Este tema sí ya es un poco más conocido, el de la derecha es de Google, ¿vale? Supongo que sabéis que Google te permite, bueno, Google traquea todo lo que tienes en el teléfono y cada poco va mandando señales anonimizadas, por lo menos, o eso dicen, de dónde estás. Por eso Google sabe cuánto tráfico hay o cuánto no. No coge la media y dice, aquí se va a 120 más o menos, pero como hay mucha gente normalmente a estas horas, no. Tú vas con tu teléfono y constantemente está enviando información a Google. Y si no tienes señal, cuando tú cojas señal la enviará. O sea, no os preocupéis que no se pierde ni un dato. Y eso es para el tema de tráfico, que sí que más o menos lo hacen anonimizado. Pero realmente tú te puedes configurar, si accedéis a esta URL en vuestras cuentas, los que tengáis Gmail y un móvil de Android, por ejemplo, si no lo habéis desactivado podéis ver dónde habéis estado desde el principio de los tiempos. Esta, por ejemplo, es una mía del 2017, luego yo ya lo deshabilité, lo podéis eliminar si queréis, y estas dos son mías, ¿vale? Se ven los movimientos, yo soy de Andalucía, se puede ver que soy ahí de esta parte de Jerez, y yo la mayor parte de mi tiempo he estado aquí en el 2017, aquí y aquí, ¿vale? Y se puede ver, tú puedes hacer zoom hasta el detalle de ver, pues eso, un día en concreto, las horas donde has estado, cuánto tiempo pasas en un sitio, cómo llegas, si andando, en coche. Este tipo de información es la que luego te dice a ti Google, oye, que vas a perder el autobús, el que siempre coges, ¿no? Oye, ¿por qué, ya que pasas todos los días delante de esta tienda, ¿por qué no has parado a pensar que te interesa comprar, yo qué sé, una cámara de fotos? Que además ya sé yo, por los likes que tienes o por la información que tal, que te va a gustar esta cámara de fotos o esta es muy buena para hacer paisajes. Toda esa información es la que venden y la que luego con el Big Data hacen análisis, correlan esta información y te proporcionan unos anuncios que ellos venden como anuncios
que a ti te van a interesar. Claro, no, nos ha fastidiado. Si sabes todo de mí, mejor que yo, ¿cómo no me van a interesar? Pues esta parte, bueno, es bastante antiguo, pero que lo sepáis, ¿vale? Que lo podéis configurar, lo podéis deshabilitar si queréis o si os interesa. El otro día un compañero de trabajo me dijo, pues a mí me vino muy bien el otro día porque accedí, porque comparto el coche con mi hermano y determinamos quién había sido al que le habían puesto la multa, porque vio perfectamente la hora en la que pasó por esa ruta en la que estaba el radar. Entonces dijeron, no, mira, yo no estaba usando el coche y aquí tienen la prueba con mi esto. O sea que al final cada uno lo que quiera. Siempre está el nivel de seguridad, comodidad, ¿no? Y luego la parte de la izquierda es temas de Twitter. En este caso, te permite, bueno, igual que Facebook y demás, que te permite publicar dónde has hecho la foto o dónde estás ahora mismo. Estoy en la IMF, pum, y lo pones, ¿no? Y te aparece como una localización. Pues en Twitter también te lo permite, pero antes de las versiones 6.26 de iOS y de Android, por defecto, si tenías habilitado eso, iban a aparecer. Otra cosa es que tú lo vieses o no, pero esa información de latitud y longitud, o sea, que te posiciona dónde estás, aparece ahí. Y podéis ver que lo puedes consultar vía API. Ahora mismo, en la búsqueda avanzada de Twitter, por todo el tema probablemente de la GDPR, ya no te permite acceder a la información de una persona en concreto, pero sí puedes buscar los tweets de una determinada zona, de una región, ¿vale? Antes había un proyecto, lo estaba intentando buscar y ya no lo he encontrado, en el que tú podías seguir a un usuario, o sea, veías, hacías la pregunta sobre ese usuario mediante la API y si estaba abierto, si no lo tenía bloqueado, como la mayor parte de la gente, podías ver desde dónde había subido estas fotos o dónde había dicho que estaba. O sea, que al final podías montarte tu Google Street View de esa persona, ¿vale? Esta es la información OSINT de la que comentábamos. Y eso, o sea, esto sigue ahí. Si tú no le has dicho que lo elimine, Twitter lo sigue teniendo. Te lo permite, lo que decía, te permite las versiones anteriores. Incluirá eso. Por defecto, las versiones anteriores al 6.26, a 5.55, lo va a incluir si no lo tienes deshabilitado, ¿vale? Esto, por ejemplo, bueno, la Monsieur Cuisine Connect es la Thermomix de Lidl, ¿vale? La que hace tiempo se formó unas colas porque la vendían, no sé, eran 200 o 300 euros en comparación con 1.200 euros que te costaba la Thermomix y te hacía más o menos lo mismo, ¿no? Pero dejando eso de lado, al final, esta Thermomix, que no tenía ninguna funcionalidad de micro, venía con un micrófono incorporado. Además de eso, de tener el micrófono, ya os digo que no estaba preparada para nada. O sea, tú no le hablabas a la Thermomix, llamémosla así, pero tenía un micro y era completamente operativo. Tenía, bueno, estos investigadores franceses la desmontaron, vieron lo que tenían la salida de sonido, que bueno, para que pite cuando termine o para lo que sea. Tenían una tablet, perdón, y el micro. Bueno, pues además de eso, tenía una versión desactualizada del software, con lo cual era perfectamente factible que pudieran hackear este sistema, que pudieran entrar en el sistema y escuchar las conversaciones. Ya no te digo la empresa, que estaba preparado para ello y que en remoto podía activar la configuración del micro porque dijeron que, bueno, que era una posible actualización, tú podrías hablar con esto y preparaba mágicamente tu comida, ¿no? Pero el caso es que no era ese. Y estos consiguieron instalar Telegram y hacer una llamada entre una Thermomix y el Telegram de otra persona, ¿vale? El vídeo está por ahí, si queréis verlo, es bastante chulo. Entonces, para que veáis que cada vez hay más aparatos IoT, que se dice que está bastante extendido, ¿no? Internet of Things, ¿no? Pues para que quiera una Thermomix con un micrófono que encima no funciona y que está desactualizada, pues ni te cuento. Otro, el tema del robot, ¿vale? Esto salió, el iRobot, que era el de Rumba, ¿vale? Y volvemos a lo mismo, al final aquí nadie dice nada hasta que de pronto alguien se entera y lo publica, ¿no? Y sale en medios. Y entonces ahí ya todos saben, no. Aquí, como dice el presidente, me parece que era, nosotros no vendemos la información de nuestros usuarios y nosotros, vamos, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo voy a violar la confianza que tienen los usuarios, no? Y al final del todo dice, no la voy a vender, pero a lo mejor la voy a compartir. O sea, no sacas un beneficio, pero estás dando mi información, ¿no? La idea o lo que vendían estos es que, bueno, que al final lo quería compartir con Google, ya hemos visto lo que hace, para que no tuvieras tú que decirle dónde estaba tu salón o dónde estaban las luces de tu salón, sino que como ya sabía la rumba cuál era el salón porque tú se lo habías dicho, ¿no? ¿Por qué no hacer que el dispositivo de Google también supiera esa información, ¿no? Esto era como lo vendían, pero bueno, al final ya sabemos que si no sale publicado,
por detrás puede haber algo sospechoso, ¿no? A mí me hizo mucha gracia esto, no, yo no lo vendo, solo lo cedo. Y claro, dice lo del customer consent, pero cada vez que, o sea, ¿quién se para a configurar un dispositivo con los 200 checks que hay? ¿Alguno de vosotros alguna vez cuando accede a la web y le preguntan lo de las cookies, se pone a configurarlas? ¿Le ha dado al botón de configuración? Bueno, pues deberíais hacerlo. A partir de ahora, cuando le deis, deberían preguntar, o sea, no implica, o sea, que tú desactives eso no implica que no vayas a ver publicidad. Lo que implica es que la publicidad que tú vas a ver no va en función de tus gustos. Y claro, ¿y tú cómo sabes cuáles son mis gustos? Pues amigo, porque voy recopilando toda esta información y demás. Entonces, si tú accedes a configurarla, tienes como 200 checks. De compartir con terceros, con estos terceros. Puedes decir que a uno que sí, a uno que no. Pues si eso es una cookie, cada vez que accedes a una web, imagínate un dispositivo como puede ser la Rumba, ¿vale? Que es un dolor. Pero si no lo hacemos, lo dejamos como viene y pasa lo que pasa después. Relación con el tema de las escuchas del teléfono móvil. En este caso, la aplicación de la Liga de Fútbol ya ha sido sancionada, están recurriendo y demás, o sea, que implica que lo han hecho. Otra cosa es ya ver si pueden escaparse de forma legal o no. Cuando la instalabas, en más de 50.000 dispositivos españoles, estabas dando el consentimiento si querías, pues lo ponemos ahora mismo, a configurar, yo quiero siguiente y ver el partido cuanto antes a ver cómo va. Pues le estabas dando consentimiento para que utilizase tu micrófono para escucharte y el GPS. ¿Por qué querían esto? La idea era bastante buena. ¿Por qué querían esto? Porque hay un montón, o sea, al final tienes que pagar, ¿vale? Por instalar por ver los diferentes partidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un montón de bares que lo piratean, ¿vale? De cierta manera se hacen con los códigos o se hacen con aparatitos que se venden también por ahí y acaban viendo la televisión sin pagar. Entonces dijeron ellos, no, vamos a ver cómo hacemos esto. Pues todo el usuario que vaya a los bares y que tenga la aplicación, voy a poner a escuchar a ver qué está pasando alrededor y encima me posiciono. Lo geolocaliza, ¿no? Y como coincida con un bar, yo tengo mi base de datos, los que sí tienen contratado la liga para poder ver el fútbol y los que no. Bueno, los que no los tengo. Entonces, si ese bar está escuchando un partido de fútbol que solamente pueden ver los que hayan pagado el canon y este bar yo no lo tengo en mi lista, este bar claramente está pirateando, ¿no? Luego mandaban a un inspector y demás. La idea es perfecta, lo que pasa es que al final estaba escuchando información que no debería. Y esto es una aplicación, luego veremos si el móvil de por sí te escucha o no te escucha. Bueno, lo vemos ahora. El tema de Google. Dice que el 0,2% de las conversaciones con su asistente virtual son escuchadas por personas. Porque, o sea, que son escuchadas por máquinas está claro, porque si no es imposible que predigan, que acierten, que tal. Pero el 0,2, que puede parecer poco, pero serán miles de al final de todas las conversaciones. Cuando tú le das al asistente y le hablas para que te empiece a contar, ¿vale? Para que te empiece a escribir el WhatsApp, por ejemplo, pues el 0,2 o Google Home o Alexa no he encontrado la noticia, pero ahí andará. Google Home el 0,2% lo escuchan, lo mandan. Ellos dicen que bueno, que lo mandan a gente especializada en lingüística para ir mejorando sus sistemas, pero al final la información que yo estoy transmitiendo es mía. ¿Y por qué la tiene que escuchar otra persona? A lo mejor es información sensible, a lo mejor son conversaciones con mi pareja que no creo que escuche, a lo mejor estoy hablando de tarjetas de crédito, no lo sé. Es información que por defecto se va a enviar. Volvemos a lo mismo. Si esto se publicó en la televisión alemana que recibió un soplo, ¿no? Digámoslo así. Si no lo recibe nadie, no nos enteramos. Si no os lo cuento aquí, tampoco nos enteramos. O sea que al final, esto sale de Google, ¿vale? Del propio blog, en el que reconocieron que el 0,2 es escuchado por una persona. De hecho, esto creo que es de este año, pero ahora, claro, todas estas noticias están siendo investigadas por los diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y están viendo si tienen que poner sanciones o no. Que eso ya es el tema legal que da para otro mundo. Vale. El tema de brechas de seguridad, ¿no? Pues como os decía, ¿no? Tú puedes cambiar la contraseña, no es problema que se liquee, pero la dirección de tu casa a lo mejor no la puedes cambiar tan fácilmente. El número de teléfono a lo mejor tampoco puedes. Tu familia seguro que no lo puedes cambiar, aunque a más de uno le gustaría, ¿no? El género, pues es complicado, ¿no? Al final, a ver si os enseño. Esto. Bueno, aquí hay una web que recoge los datos, hay varias webs, ¿vale? Que recogen datos de fugas de información y demás, pero esta te la pintan de forma bastante chula. Desde el 2007 me parece que es.
2009, ¿vale? Y va viendo todas las fugas que ha habido en función de cuanta más información se haya producido o no, puede ser la bolita más grande o más pequeña. Además está enlazado, por ejemplo, aquí veis eBay, está enlazado con la noticia, te cuenta un poco, pero si haces clic te lleva a la noticia, ¿no? Pues podemos ver desde eBay, JP Morgan, un Korea Credit Bureau, HSBC, un montón de bancos, Razer, la página porno, por ejemplo, Flink, Equifax, bueno, está súper conocida. Los hoteles Marriott, yo creo que está entre Marriott y la de Facebook, están ahí las dos más grandes que hay, bueno, y la de Friend Finder Network. Bueno, nosotros como parte de lo que hacemos es intentar obtener toda esta información y luego contrastar a ver si hay algún cliente nuestro que esté aquí involucrado para que puedan eliminar o sea, renovar las contraseñas, investigar. Al final todo esto ya no lo puedes cambiar. Lo de menos es cambiar la contraseña, aunque es lo primero que tienes que hacer porque si no acceden a tus sistemas. Pero bueno, aquí está el color rojo, digamos que es el que más, la información más sensible contiene, ¿no? Pues que puede ser desde facial recognition, veis aquí, ¿vale? Pues esto ya complicado. Información de usuario y contraseña y tal. En Facebook al final está un poquito menos roja, pero veis que tiene ya teléfonos móviles y demás. Luego cuando os llegan correos a vuestros buzones, pues normalmente vienen porque ha habido una brecha de seguridad en una aplicación que vosotros usáis. Vale. Esta es otra, esta seguro que la conocéis, es Half a Bean Pound, que es muy conocida. En esta te permite que tú metas el correo electrónico y te diga en qué fugas has aparecido, ¿vale? Es bastante chula. En este caso, como venía para acá, metí dos que encontré por ahí de la IMF y aparece listada en dos que las llaman online Spambot y verifications.io. Estas normalmente pueden llegar a tener la contraseña, pero estas están, como su nombre dice, Spambot, las usan para enviar spam, ¿vale? Para enviar estos scams a ver si cuelan y si no, pues publicidad y si haces clic, pues ya has visitado una página web, si tiene anuncio esta página web ya empieza a generar dinero, ¿no? Es spam a mansalva. Estas son normalitas, pero si metéis el vuestro os dirán dónde podéis estar. Esta página está bastante bien, te va diciendo las más recientes, van añadiendo bastante, ¿vale? Es un proyecto muy chulo. Y luego las mayores, ¿vale? Collection 1 es de los más grandes que ha habido y como su nombre indica es una publicación que apareció en D-Web y que era de un conjunto de colecciones, ¿vale? Era la de LinkedIn, Dropbox, Atli Madison, todas un poco ahí centralizadas y algunas que todavía no se han identificado de cuáles eran. Pero vamos, yo me busqué el otro día también y aparecieron unas cuantas, así que mi jefe dice siempre cuando está allí que cuando sale una fuga que busquemos su correo, que si está su correo es una fuga verdadera, es buena, pues siempre aparece en todos lados. Y esta tenéis aquí, por ejemplo, la de Google. Google te está dando tu propio half a bean pound, te lo está diciendo Google, este es el mío, ¿vale? Podéis ver que tengo aquí dos contraseñas vulneradas. Entonces, si tú accedes a esta web y pasas tus controles, que espero que todo el mundo tenga el doble factor de autenticación, el teléfono de recuperación, etcétera, le das ahí y te permite correlar la información que tiene Google de estas fugas de información. Te está diciendo en cuántos web, porque a ver, eh, recapitulamos un poco. Google te da la opción de guardar tus contraseñas en el teléfono para que sea mucho más cómodo la próxima vez que accedes o en el ordenador, porque lo puedes sincronizar y demás, ¿no? Pues han añadido esta funcionalidad en la que comprueban si estas contraseñas, si estas contraseñas las estás usando en más sitios, si estás usando la misma contraseña en más sitios, si esta contraseña es segura o poco segura, o si, como hemos dicho antes, si aparece en Half a Bean Pound, por ejemplo, ¿vale? Si tu cuenta de correo aparece en Half a Bean Pound, no tu contraseña. En Half a Bean Pound, por ejemplo, sí que se puede buscar las contraseñas, te dejan ver todas las contraseñas. Hay un montón de estudios súper chulos que te dicen que la más usada es 1, 2, 3, 4, 5, 6, contraseña o password y demás. Ahí podéis ver, podéis descargaros esas contraseñas y buscar si tenéis la vuestra ahí puesta. Vale, bueno, un poco ya llegando al final, estas eran las mismas preguntas que os hacía al principio, ¿no? ¿Se puede controlar mi cámara de ordenador, tablet o móvil? Yo creo que queda claro que esto sí se puede. De hecho, cada vez hay más taponcitos que ya se venden para poner arriba en las cámaras, tanto en las tablets, en los teléfonos, como en los ordenadores, ¿vale? ¿Escuchan las conversaciones de mi móvil? Google acaba de reconocer que sí, la liga lo estaba usando para robarte, bueno, realmente no era para robarte a ti, o eso dicen, era para conseguir su objetivo, que era que no, pero vamos, que sí que se puede, vaya. Venden mis datos de iRobot, Alexa, Google Home,
Venderlos no nos han dicho que los vendan. Que los ceden, está claro, porque ya han dicho que lo hacen. Venderlo, pues probablemente. Pero bueno, eso ya, ellos te dirán que no, que siempre anonimizados y que no de ninguna manera. ¿Se puede geocalizarme si tengo desactivada la localización? Por las células que hemos visto, se puede. ¿Puedo usar una tarjeta de crédito dada de baja? Esta creo que no la hemos visto. Lo de si puedo comprar sin CVV, sí, ¿vale? Ahí os he enseñado. Una tarjeta de crédito dada de baja. Cuando la tarjeta de crédito me la roban, por ejemplo, llamo al banco y digo que ya no se puede usar más esa tarjeta. Realmente, si esa tarjeta no está caducada, en algunos sitios se podría llegar a usar. ¿Por qué? Era muy famoso el tema de los peajes. Cuando tú pasas la tarjeta por el peaje, antiguamente, ya no es así, guardaba la información de la tarjeta, sabía si era buena o no, guardaba la información de la tarjeta y hacía la petición por la noche. O sea, por la noche, cuando el mayor número de. Cuando había menos tráfico, para que no hubiese problemas, para no tenerte ahí media hora esperando, no media hora. Entonces, si tú ya has pasado la tarjeta y te has ido y comprueban si tiene fondos o no por la noche, tú ya has pasado, a ti te da igual. Esto sí pasaba antiguamente, ahora ya que las tecnologías cada vez son más nuevas y las transacciones son mucho más rápidas, yo creo que se hace la comprobación se hace en el momento, ¿vale? Pero antiguamente, o bueno, habrá algunos que no lo tengan muy actualizado, ¿no? Puede ser, ¿vale? Entonces, bueno, mientras no esté caducada, la tarjeta se puede usar, así que no subáis la foto de la tarjeta en ningún caso. Y luego, ¿influyen en mi voto o en lo que compro? Esto es un poco más, a ver si tenemos tiempo, bueno, un poquito. A ver, no lo hemos cubierto aquí, pero no sé si conocéis el caso de Cambridge Analytica. Era una empresa a la que al final es una empresa de marketing, de publicidad, pero estaba bastante centrada en correlar información y conseguir hacer un perfil de verdad de las personas para conseguir la orientación política, sobre todo, bueno, lo que contratases. Esta empresa fue contratada en las presidenciales de Estados Unidos cuando ganó Trump, también fue en el tema de Brexit y resulta que su dedicación es conocer la debilidad un poco de cada uno para poder decirle al que le contrata cómo debe hacer una campaña o cómo no debe hacer una campaña. Esto se llama el control del comportamiento. Entonces es ver si eres capaz de influir en el comportamiento de una persona en base a la información que tú le transmites y cómo lo haces, ¿no? Si te sale constantemente publicidad que te interesa, si te guía por un lado, si te guía por el otro. Bueno, es bastante complejo el tema de influir en el comportamiento, son estudios que se hacen en psicología y demás, pero la tecnología nos permite cada vez más tener este tipo de información, correlar los datos como os he explicado. Bueno, pues Cambridge Analytica, ¿qué hizo? Fue a Facebook y le dijo, oye, déjame, creo que eran unos perfiles de personalidad de unas 200.000 personas, el típico jueguecito que te sale, oye, tal, te empieza a hacer preguntas y tú respondes en Facebook, pues esa información lo mismo, es para venderla. Cogieron y eran como eso, unos 200.000. ¿Qué pasa? Que le pagaron a Facebook y tal, pero resulta que no solo accedían a la información de las 200.000 personas que habían jugado a eso o que habían dado esa información, sino que además accedían a la información de sus amigos, de los amigos de sus amigos, con lo cual el círculo era mucho mayor. No sé si llegaron a 90.000 personas, 90 millones de personas los que tuvieron la información de Estados Unidos orientadas en el caso de las elecciones. Entonces, bueno, se montó un pollo muy gordo. De hecho, Mark Zuckerberg tuvo que ir al Congreso de Estados Unidos y a responder preguntas. Hay vídeos en YouTube muy chulos de preguntas estúpidas en Mark Zuckerberg y se ve como los senadores no tienen ni idea de tecnología y le preguntan cosas como si yo voy de aquí a allí, ¿tú sabes que esta persona estaba allí sentada? Bueno, pues preguntas un poco ridículas que se ve que es gente que le ha llegado un poco mayor la tecnología, ¿no? Pero lo recomiendo porque está muy bien. Bueno, el caso que le han metido un puro de mucho cuidado a Facebook por este tema. Cambridge Analytica ya no existe. Hay un documental en Netflix que está muy chulo, está muy adornado y tal, pero está muy, muy chulo. ¿Vale? Si veis un poquito más allá y os quedáis con las cosas que dicen, da mucho que pensar, ¿vale? De hecho, me ha inspirado un poco en ese comienzo, ¿vale? Entonces, ¿influyen en mi voto o en lo que compro? No puedo responder claramente a esa pregunta, como dicen en la película, pero es bastante probable que estudien tu comportamiento para orientarte hacia un lado o hacia otro. ¿No? Y ahora un poco qué, ¿no? ¿Qué hago ahora? Después de todo esto que me has contado, me pongo el gorrito como me pasó a mí al principio y me desactivo todo,
no aparezco ya en la era digital, ¿no? Y se lo pongo a mi gato, evidentemente, para que no sepan lo que piensan. Bueno, a ver, al final aquí hay que usar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, como dicen, y sobre todo configurar dispositivos. Todo lo que te compres ya se va a conectar solo a Internet, sí o sí, configúralo. De hecho, a mí yo tengo no tengo la Rumba, pero tengo la de Xiaomi, que me encanta, limpia estupendamente, pero si ves el tráfico que envía es una locura, está todo el tiempo enviando información. Si pones a snifar el tráfico, es una locura. ¿Qué hacer con los datos que ya tienen? Bueno, pues en algunos casos se pueden eliminar en los que ya tienen, pero sobre todo los de futuro, si a ti no te está sirviendo y tú no lo estás usando, no los envíes, porque solo sirven para que vendan esa información, ¿vale? Gestor de contraseñas, no tienes que usar la misma contraseña para todo, como veíamos que Google me lo estaba diciendo a mí en algunos casos. No use la misma contraseña en varios sitios. Claro, que no me puedo acordar de 200 contraseñas cada vez que me registro en un sitio, ni crear una regla que más o menos se parezca, ¿no? Pues acuérdate de una o de unas cuantas que son las importantes, la de tu banco, que no la dejes escrita en ningún lado, y usa un gestor de contraseñas. Es un sitio donde accedes con una única contraseña, que esa sí tiene que ser robusta y no puedes usarla en ningún otro sitio, y ahí tienes registradas todas las contraseñas de los diferentes sitios. Un ejemplo gratuito es KeePass, vienes estupendamente porque además te permite poner notas, actualizarla y te lleva directamente a la web donde la tienes configurada y mete KeePass solo los datos, ¿vale? Así no reutilizáis contraseñas y os genera también automáticamente contraseñas seguras que no tenéis que recordar porque para eso está eso. El MFA o doble factor de autenticación. Esto debería estar en todas. En lo que habéis visto de Google, sí, lo que os he enseñado de Google de mis cuentas, la de Twitter era una de las que se había vulnerado. Y de vez en cuando, creo que era hace el año pasado o hace 2 años, de vez en cuando, o sea, me llegaban intentos de acceso a mi cuenta. Y dicen, bueno, como al final usaba varias aplicaciones que tiran del usuario de Twitter, pensé, bueno, pues han hecho otra vez la misma petición para loguearse o tal. Y resulta que no, que realmente alguien estaba intentando acceder a mi cuenta y como tenía el MFA no han podido, pero vamos, el MFA al final lo que hacía era enviarme un código para que en ese momento a mi teléfono, al que yo sí controlaba, envía un código, un SMS o una aplicación, y para poder acceder, aunque tengas la contraseña, necesitas ese código que se genera en tiempo real y que es único para ti, ¿vale? Ese es el doble factor de autenticación que se usa. Pues entonces no podían acceder porque me llegaba el código a mí y no a esta persona. Luego, cuentas basura o cuentas temporales para registros. Yo el otro día iba a un hotel que me quedé y me pidieron mi cuenta. Y dije, sí, te la doy, la que tengo para registrarme, que es spam registros. Pues ahí va todo. Y no la miro nunca, pero no te voy a dar mi cuenta para un hotel. ¿Por qué te voy a dar mi cuenta para un hotel? Si es que no me vas a dar una habitación gratis, eso lo sé yo. Entonces, pensar bien dónde registráis o dónde ponéis vuestra información veraz, porque luego se os llena el buzón de spam o luego sufren brechas de seguridad y os veis comprometidos vosotros, ¿vale? Tema de carding, pues a ver, lo que a mí más me ha gustado es el tema de deshabilitar la tarjeta. Ahora cada vez más bancos te permiten deshabilitar la tarjeta si no la estás usando. Desde la propia aplicación la deshabilitas, con lo cual si alguien la va a usar no puede usarla. Cuando la necesitas usar tú, la habilitas. Ese es el método, yo creo que uno de los más seguros. Luego puedes tener tarjetas virtuales o tarjetas prepagos que tú vas cargando desde otra cuenta. Entonces, en el caso de que la vulneren o que te la clonen, tienes un límite en el que no van a poder pasarlo porque es los fondos que tienes, ¿no? Y luego, sobre todo eso, curiosidad y conocimiento, asistir a charlas, asistir a máster, leer mucho. Yo, muchas de las cosas que os he enseñado eran capturas de pantalla de eso, de estar informados en diferentes sitios para que te cuenten esta información y ir sabiéndolo, ¿no? Al final es lo que te pone al día, porque si no, no te vas a enterar de lo que está pasando. No sé cómo vamos de tiempo, pero creo que vamos ya a las preguntas si queréis. Ah, mira, y 18. Perfecto. Pues si tenéis preguntas de alguna cosa de estas, ahí estoy. Online no sé si, creo que sí que se puede, pero no sé cómo han explicado, ¿no? A ver. ¿Se puede ver online? Ah, mira qué bien. A lo mejor no han estado hablando y ni me he enterado. Ah, mira. PDF. Ah, vale. Ah, vale, ya ha sido respondido. Perfecto. Pues genial. Bueno, mira. Bueno, sí, sí, más o menos.
Sí, está ya por ahí que han preguntado antes. Perfecto. Gracias. Pues... Sí, para adelante. A ver si me la sé. Hemos visto, bueno, todos los problemas que trae la ciberseguridad y demás. Me gustaría saber qué respuesta por parte de los players más poderosos, en los gobiernos, las grandes empresas, qué medidas van a hacer y si se ha conseguido detener físicamente a bandas organizadas y cuáles han sido los más... Vale, las medidas al final las ponen los legisladores y cosas como lo de la GDPR es una medida que va bastante avanzada. El hecho de que no puedas o que la manera en la que tengas que guardar la información esté securizada, ¿no? O qué información puedes guardar de una manera o de otra, eso lo cubre la regulación, ¿vale? De la protección de datos, que la verdad que está bastante bien. En otros sitios, por ejemplo, ahora sí, antes no, pero ahora si sufres una brecha de seguridad, te obliga la ley a contarlo y además a proteger a los usuarios y decírselo. Antes no. Entonces, antes si producías una brecha de seguridad, yo me callo, que encima voy a perder usuarios o me voy a la bancarrota, ¿no? Ahora por ley tienes que hacerlo, si no, la multa que te cae no es pequeña. Entonces, ese tipo de cosas sí que las están empezando a controlar y están poniendo más medidas, ¿no? La segunda pregunta, la parte de si han detenido a grupos, sí, desde la parte de la Interpol, por ejemplo, hacen mucho seguimiento, igual que lo hacemos las empresas privadas, como puede ser Deloitte, para proteger a sus clientes, ellos lo hacen a nivel global, ¿vale? Tanto la policía, de hecho, el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil es un grupo que está bastante reconocido a nivel internacional y desmantelan bastantes grupos articulados de cibercriminales, ¿vale? La Interpol también, el FBI, antes se decía que en la Deep Web era todo anónimo. Bueno, se ha visto que ha habido páginas que ha cerrado el FBI, o sea que tan anónimo no sería, ¿no? Entonces sí que se organizan, sí que hay fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado que intervienen bastante hasta donde pueden, pero si ya es complicado el físico, el fraude físico, el online se complica un poco más, pero sí, y de hecho es el camino. A ver. Pregunta de las redes sociales, ¿cuál reconocidamente tiene la peor gestión de protección de datos hoy? Bueno, esto va un poco unido con lo que comentaba del reglamento, ¿no? de la GDPR. Al final, todas las que actúen en Europa tienen que tenerlas. A Google ya les están empezando a caer palos, ¿no? Al final, si no se ponen al día en estos temas de regulación, da igual la red que sea. Si operas en Europa, tienes que seguir esta ley, con lo cual todas las que operen en Europa van a tener el mismo nivel. A ver. ¿Cómo es posible si se almacena tanta información? Vale, o sea, nos pregunta Patricia que cómo puede ser que cuando ha habido casos de secuestro, violaciones y tal, sabiendo que todos estos datos no están ahí, cómo puede ser que si se almacena tanta información no sepan quién han sido los culpables. Bueno, los últimos casos, de hecho, de secuestros, sí que la policía sí que usa esta información y se ve, como decía, preguntan información a Telefónica y a las demás empresas que tienen células de antenas, que se llaman así, preguntan por posicionamiento, dicen qué teléfonos móviles han estado en estas zonas y luego se lo presentan como prueba. Al final ellos no son un juez, pero recopilan toda esta información y la presentan como prueba en el juzgado y ya tienen que ser los jueces los que decidan si se admite a trámite, si es válida o no. De hecho, no recuerdo ahora mismo, pues iba a tirar de memoria, pero sí que se ha usado para este tipo de casos. Lo que pasa es que no todo el mundo a veces se lleva el teléfono móvil porque ya lo saben, o el teléfono móvil de la víctima, por ejemplo, se queda sin cobertura, o sin batería, mejor dicho, pero recuperan este dispositivo y se hace lo que se dice un análisis forense. Al final se intenta recuperar los datos de este dispositivo para saber los últimos mensajes que se han enviado por WhatsApp, por ejemplo, o las últimas llamadas que se han realizado, o si alguien ha usado este teléfono móvil. Sí que se usa en diferentes investigaciones, bueno, en todas las investigaciones, siempre que sea posible, claro, si no tienes el dispositivo, pues no es posible. De hecho, bueno, el último caso que ha habido de La Manada, que es el tema de violaciones, justo que nos pregunta Patricia, la policía forense ha investigado el teléfono móvil y ha encontrado otras conversaciones
de otra presunta violación y se ha llevado a trámite. O sea que al final sí que se investigan y sí que se llevan a cabo. Creo que la noticia ha salido ayer o por ahí. Y Esther, del tema de los PDFs, pues luego hablamos con nuestros compis para ver si los podemos dejar en algún lado. Porque seguro esto se graba y luego lo suben, o sea que no es problema por eso. Más si tenéis. Vale, que me comentan que Esther, que en el propio programa están subidos los documentos. En la sección documentos. Bueno, pues si no hay nada más, yo creo que podemos dar por concluida la charla. Espero que os haya gustado y que sea interesante. Gracias.